Hola a todos, que tengan un buen día. En el episodio anterior, la madre de Alex le dijo a Mike que se fuera. En este episodio, Alex toma cartas en el asunto, demuestra que Mike contrató gente para hacerle daño a Tuna, le advierte que se mantenga alejada y que se asegure de que Tuna esté a salvo antes y después del trabajo. Los acompañamos en su tranquilo camino a casa y en una apacible velada con Henry. Si les interesa, recuerden suscribirse para no perderse los próximos videos. No te volverás a acercar a Tuna. La voz de Alex es tan firme que podría llenar una habitación. Resuena entre la mesa de centro y el sofá, como una línea trazada con tiza que nadie puede cruzar. La luz de la mañana entra a raudales por las ventanas de la casa de 2 pisos de Mai, convirtiendo el polvo en el aire en destellos, pero nada en esto se siente alegre. Su sedán gris se enfría afuera en la tranquila calle. Los bujenillas se desparraman por la pared como confeti rosa después de una fiesta que salió mal. Mai permanece erguida con su blusa blanca y jeans azules, las llaves mordiéndole la palma de la mano. Por un instante luce exactamente igual que años atrás en las reuniones familiares, educada, radiante, segura de todo. Luego sus labios se entreabren y la seguridad se desvanece. «¡Alex!», susurra como si su nombre pudiera suavizar lo que acaba de decir. «Por favor, déjame explicarte». Él no se sienta. Desliza una carpeta delgada sobre la mesa y la abre con la firmeza de un juez al levantar un mazo. Solo 2 páginas. Las coloca una al lado de la otra, como si alineara fichas de dominó que ya saben cómo van a caer. Esto, dice golpeando la primera, es una factura de un equipo de seguridad subcontratado. 2 hombres, 1 hora. El carril de servicio detrás de una cafetería cerca del campus, la misma tarde en que acorralaron a Tuna. Golpea la segunda. Y esta es la declaración de una estudiante que te vio reunirte con esos hombres el día anterior. Blusa blanca, vaqueros azules, cabello recogido en un moño alto. Te grabó saliendo con minutos de diferencia. El aroma a jazmín de la habitación se torna de repente punzante. Un reloj hace tic-tac. A Mai se le hace un nudo en la garganta intentando encontrar las palabras. «¿Le crees a una desconocida antes que a mí?» «Creo en patrones», responde Alex, más suaves que la ira, más fríos que la duda. «Creo en la oportunidad. Creo en una nota que alguien deslizó sobre la mesa. Mantente en tu lugar». Y en cómo resonaba perfectamente con cosas que me has dicho. Desde la puerta de la cocina aparece su madre con una blusa floreada, el pelo recogido, una sonrisa que ya se disculpa por la interrupción. Observa la carpeta la forma en que su hija se aferra a la compostura. Alex dice en voz baja: «Buenos días, no me dijiste que venías». Su expresión responde lo que ella no pregunta. «Prepararé té», murmura y se retira al tintineo de las tazas. Mai rodea la mesa y se detiene a un paso de distancia. Baja la voz con suavidad como quien alisa una arruga de una camisa. «Te estaba protegiendo. Es estudiante y trabaja en una cafetería. La gente habla. Pensé que si lo entendía, si se alejaba las cosas, serían más sencillas para las dos, para nuestras madres. Esto no se trata de madres», dice Alex. «Se trata de daño. Contrataste el miedo para alejar a alguien de mi vida». Las lágrimas brillan pero no caen. «Lo hice porque te amo». La estudia como un albañil que inspecciona una viga que parece sólida hasta que se rompe. Si se necesita intimidación, dice con voz tranquila y serena: «No es amor, es control». Ella busca su manga apenas rozándola. «Dame una oportunidad más. Iré a verla. Me disculparé». «No». Esa palabra es una puerta que no se abrirá. No la contactarás. No aparecerás donde estudia o trabaja. Presentaré una denuncia hoy mismo. Si algo sucede esto, ajusta las páginas, irá a la policía. Algo en su rostro se desmorona, luego se endurece como una cuchilla. «Así que eso es todo», susurra.
La eliges a ella una chica de cafetería con clase en lugar de a mí. Después de todo, nuestras familias elijo la seguridad, dice él, y la verdad de quién soy a su lado. Se quedan de pie en medio del murmullo de la casa, el refrigerador, una moto a lo lejos, el hervidor que empieza a suspirar. La luz del sol se filtra lentamente sobre la mesa hasta enmarcar los documentos en blanco. Mai se gira hacia la ventana y parpadea rápidamente. Cuando vuelve a hablar, su voz es ronca y quebrada. Vete, si vienes a terminar con esto, termina con esto y vete. Alex recoge las hojas, las guarda en la carpeta y las cierra suavemente. Espero que encuentres una forma mejor de amar que esta, dice. Asiente una vez a su madre al pasar. La cocina un respeto sin calidez y paso a paso la puerta principal, el porche, la verja y el camino lo reciben. No mira atrás. En el coche exhala entre dientes. La victoria se suponía que sería un alivio. En cambio se siente como tela desgarrada por una vieja costura. Extiende la mano hacia el asiento del copiloto y saca una foto de debajo de la carpeta. Henry a los 6 meses. Oreja descubierta, mejillas torcidas como melocotones. Esa sonrisa sin dientes que parece un amanecer aprendiendo a hablar. Alex coloca la foto junto al velocímetro. Luego toca un nombre en la pantalla. La llamada se escucha entre el bullicio de una cafetería. Leche humeante, golpes metálicos, el timbre de la puerta. «Hola», dice Tuna respirando agitadamente como si hubiera estado trotando desde la mañana. «¿Estás conduciendo?» Sí, una sola sílaba, pero ella percibe la aspereza en su interior. «¿Lo hiciste?», pregunta ahora con voz más suave. «Sí». Él fija la mirada en la carretera. Se acabó. Un pequeño silencio se abre en la línea, cálido como una palma sobre una vela. «¿Estás bien ahora sí?» Una sonrisa se dibuja en la comisura de sus labios. «¿Dónde estás en mi descanso?» Camiseta negra, cuello blanco, mangas hasta los codos. «Lo de siempre», bromea ella. Él puede imaginarla. «Exactamente». La ventanilla llena de gente, la cuchara de latón para los frijoles, la forma en que se acomoda un hilo suelto detrás de la oreja cuando piensa. «El gerente es amable hoy. Es un milagro. Avísame cuando termine tu turno», dice él. «Termino a las 8», responde ella. «Si llegas tarde puedo ir con la multitud hasta la puerta». No. Su voz se suaviza sobre el hierro. «Estaré allí antes de las 8. Seguimos las rutinas. Tenemos rutas establecidas, registros y acompañantes. Y seguimos con nuestra vida de todos modos». Sonríe al teléfono. Él puede oírla. Alerta y sin miedo a propósito. Alguien la llama por su nombre. Un cajón de la caja registradora hace clic. «Tengo que irme». Conduce con cuidado, Alex. «Lo haré». Él duda, luego disipa la última sombra del día. «Te amo». «Yo también», dice ella con una voz luminosa, y cuelga. La ciudad se tiñe de atardecer, mientras conduce entre largas sombras, scooters, que surcan la plata, el cielo pálido y bañado en luz. La carpeta permanece cerrada, pero la decisión que representa sigue abierta y palpitante. Regresa a la oficina el tiempo suficiente para archivar el informe del incidente y enviar una copia al departamento legal. El papeleo no es valentía, piensa mientras firma, pero a veces es la cerradura que le pones a la puerta. La valentía acaba de cerrarse. Para cuando regresa a la carretera, las lámparas del café comienzan a brillar como pequeñas lunas y cristales. Los estudiantes pasan en oleadas de charla. Consulta el reloj del tablero. 7:42. Ha llegado temprano. Bien. Dentro del café, Tuna limpia una mesa cerca de la ventana. El neón del letrero exterior pinta un fino rosa sobre su cuello. Cada pocos segundos levanta la vista hacia la puerta y el timbre responde con su pequeño y brillante sonido para los desconocidos.
Se obliga a moverse más despacio, a terminar de limpiar, a apilar los vasos, a ajustarse el delantal lo suficiente para sentirse protegida. A las 7:55 los faros iluminan la fachada. Suena el timbre una vez y ella levanta la vista como un nadador que rompe la superficie. Alex entra con la camisa aún impecable tras un largo día. Una sonrisa cansada ilumina sus ojos. «En fin, llegas temprano», dice ella con un alivio tan repentino que casi se ríe. «Dije que llegaría», responde él. Le entrega la última mesa a un compañero, se desata el delantal y rodea el mostrador. Afuera la noche se ha asentado fresca y limpia. Las hojas saltan sobre el pavimento. Se sincronizan rozando el dorso de su mano sin llegar a tocarlo del todo. Una promesa silenciosa que viaja piel con piel. «Te pillo mirando a los lados», bromea ella. «Costumbre», dice él. «Necesito ver con mis propios ojos que estás a salvo. Entonces caminaré más despacio», murmura. Pasan junto a un vendedor con un carrito de batatas que exhala vapor en la noche. Ella compra 2 y le pone una en la mano. El calor se filtra a través del papel hasta los huesos. «¿Para qué sirve esta terapia?», pregunta él. «Para pensar demasiado», dice ella. Él le da un mordisco. Dulzura, sencillez y tranquilidad. Está a punto de decirle que quizá funcione cuando un grupo de estudiantes pasa corriendo riendo. Ella se acerca para dejarlos pasar, rozándole el brazo con el hombro, y ese pequeño contacto lo dice todo. «Estoy aquí, estás aquí, estamos bien». Más adelante la puerta del campus proyecta su familiar entramado de sombras sobre la acera. El sedán gris espera bajo la farola como una promesa cumplida. Alex extiende la mano hacia él, le abre la puerta del copiloto y se detiene recorriendo el lugar con la mirada una vez más. «Una noche cualquiera. Vayamos a casa», dice. Ella asiente con los ojos brillantes antes de que la palabra llegue a sus labios, y juntos entran en el silencioso y protector círculo del coche. La puerta se cierra con el suave golpe de un santuario. Dentro, el apartamento resplandece bajo la luz cálida ámbar pausada. Una brisa nocturna levanta la cortina y la vuelve a bajar como un suspiro cansado. Sobre la alfombra, el tapete de juegos de Henry es un pequeño universo de estrellas marrones. Su gorro con orejeras está ladeado con descaro sobre una ceja, como si estuviera al tanto de una broma privada. «Hola, soldado», susurra Alex alzándolo en brazos. Henry responde al saludo con un chillido gutural y una patada capaz de mover un molino de viento. Las manitas del bebé se abren y se cierran sobre el cuello de Alex, poniendo a prueba su agarre, su fuerza, poniendo a prueba la idea misma de que el amor significa ser abrazado una y otra vez. Tuna trae una bolsa de papel que desprende el dulce aroma de las patatas del vendedor. La coloca sobre la mesa, enjuaga 2 tazas, vierte agua tibia sobre las hojas de té. Y el vapor asciende en espiral entre ellas como una promesa. «¿Fue terrible?», pregunta, bajando la voz para que Henry la oiga. «Era necesario», dice Alex. «Lo terrible vino y se fue solo». Ella asiente. Luego dejamos la puerta cerrada. Él mece un poco a Henry rozando su mejilla con el suave gorro. Sus ojos se fijan en el lento balanceo del móvil sobre la cuna. Una estrella de espuma gira, duda, vuelve a girar. «Presenté el informe del incidente», añade. «El departamento legal tiene una copia. Si pone a prueba esa línea, aunque sea una sola vez, no dudaremos. No lo haremos». Tuna dice que la seguridad en su voz lo tranquiliza más que cualquier sello o firma. Toca el pie de Henry y los pequeños dedos se curvan con cómica indignación. «Estás en los brazos más seguros del mundo», le dice. «Y ni siquiera sabes lo famoso que eres como jefe de seguridad». Henry balbucea algo que podría ser una política. «Exacto». Alex asiente solemnemente. Le dan de comer la lenta coreografía nocturna de la paciencia.
Biberón, tibio paño para eructar el ritmo de una mochila, la cuidadosa transición de los brazos a la cuna, como bajar una linterna a aguas tranquilas. Cuando el bebé finalmente suspira dormido, se quedan un momento más observando el suave subir y bajar. El apartamento se calma con ese pequeño y constante sonido. Luego, un leve ruido del pasillo metal contra metal, una llave torpe en una cerradura lejana. Los hombros de Alex se tensan antes de que pueda decirles que no lo hagan. La mano de Tuna encuentra su antebrazo, una ligera presión que dice, «Espera». Una puerta al final del pasillo se abre y se cierra. Un hombre tose. Ríe suavemente por teléfono. Sus pasos se alejan. «Noche normal», susurra ella. Él exhala. «Lo normal es mi favorito». Se acurrucan en el sofá con las patatas y el té. Ella abre una taza. El vaho empaña sus gafas y ella se las sube con el dorso de la muñeca, sonriendo cuando él no muerde porque está demasiado ocupado mirándola. Finalmente le acerca el trozo a la boca hasta que lo toma. «Tú patrullas las esquinas», dice bromeando suavemente. «Yo protegeré tu terquedad». «División del trabajo», responde él, y la risa que sigue es tenue, cansada y perfecta. Un rato después, con los platos enjuagados y la luz del fregadero apagada, se paran junto a la ventana y miran el trozo de calle. Pueden ver el muro del campus más allá de la fila de patinetes, un gato callejero inspeccionando lenta y deliberadamente la cuneta. No dicen mucho, el silencio es suficiente. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunta ella al fin sin levantar la vista. De elegir esto cuando significaba alejarme de personas que esperaban otros finales. Cada vez que pienso que la pregunta pertenece al pasado, dice él, y ella se gira hacia él. Hoy nos espera un trabajo mejor. Oh. ¿Y cuál es ese trabajo?, ella pregunta siguiéndole el juego, inclinando la barbilla. Desayuno, dice él. Ella y 1000 pequeñas aburridas y seguras decisiones que construyen un muro impenetrable. Se pone de puntillas y presiona sus labios contra su mandíbula. Un beso de esos que fijan un clavo en una tabla. Bien, dice ella. Porque la monotonía tiene la capacidad de mantener vivos los corazones, duermen con el monitor de bebés zumbando en la mesita de noche, su punto verde firme como un faro. Al otro lado de la ciudad, otra casa guarda un silencio distinto. En la sala donde el sol de la mañana había dejado todo impecable, la noche revela sus imperfecciones. Mai está sentada en el sofá con el teléfono boca abajo y las copias abiertas sobre la mesa como 2 dientes extraídos y dejados para su análisis. Su madre enciende la lámpara, luego la atenúa eligiendo una luz más tenue para la conversación difícil. ¿Contrataste hombres?, pregunta su madre en voz baja. Fuiste tú, contrago saliva. Sus ojos están rojos y secos a la vez. Lo hice porque tenías miedo de perder lo que no era tuyo. Termina su madre con suavidad. Se sienta, toma la mano de su hija y le acaricia los nudillos con el pulgar. Te lo advertí desde el principio. El amor que intenta moldear el mundo a la fuerza destroza las manos que lo sostienen. Mañana te pedirás perdón a ti misma primero y luego decidirás quién eres sin él. Y si no puedo, sus palabras son apenas audibles. Sí puedes, dice su madre. Hoy tomaste una decisión. Mañana puedes tomar otra. Aprieta la mano y no volvemos a acercarnos a la chica. No nos acercamos a ninguno de los dos. El acuerdo le sabe a polvo en la boca a Mai. Aún así asiente. Más tarde, a solas, abre su galería de fotos y borra las imágenes una a una. Cada cuadrado que desaparece deja una mancha más clara como muebles movidos de un suelo descolorido por el sol. Cuando desaparece la última foto, el vacío no es alivio sino honestidad. Apaga la lámpara y la casa acepta la oscuridad.
La mañana empuja suavemente las cortinas del apartamento de Alex. El aroma a papilla de arroz y loción para bebés impregna el aire. Henry se despierta primero dirigiendo una orquesta de chillidos. Alex responde con una falsa seriedad. «Sí, señor», y lo alza en brazos hasta que las risas del bebé se convierten en un rumor. Junto a la estufa, Tuna remueve con el pelo suelto cantando en voz baja una vieja canción de 3 notas y 1000 recuerdos. Từ Na đã đến bên Henry nhưng tâm trí cô không thể thoát khỏi hình ảnh của Alex và May. Mỗi người bước đi, mỗi hơi thở đều là một gánh nặng. Cô cố không bước vào phòng và đóng cửa lại, nhưng suy nghĩ và cảm xúc cứ hành hạ cô. Những giọt nước mắt vẫn rơi và lẫn với một nỗi đau mà cô không phải biết đối diện thế nào. Cô đã nghĩ tình yêu của cô và Alex sẽ mạnh mẽ, sẽ vượt qua tất cả mọi thử thách, nhưng giờ cô không chắc nữa. Bên ngoài mọi thứ vẫn yên bình như bao ngày khác, nhưng trong lòng Tử Na một cơn bão đang hình thành. Cô cần hiểu mọi chuyện, cô không thể để một sự hiểu lầm phá hủy mối quan hệ của họ. Nhưng liệu Alex có thể giải thích mọi chuyện? Liệu anh có nhận ra nỗi đau mà cô đang trải qua, hay tất cả những điều này chỉ đơn giản là kết thúc một tình yêu không còn như xưa nữa? Câu hỏi này vang vọng trong đầu Từ Na, và có lẽ đó là câu hỏi mà nhiều người đang tự hỏi mình. Liệu tình yêu có thể vượt qua sự hiểu lầm và tổn thương, hay đó sẽ là thứ thúc đẩy chúng ta ra xa nhau hơn? Liệu Từ Na có thể tha thứ cho Alex và tình yêu của họ sẽ tiếp tục? Hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo.